Bueno, yo para los que no me conocen, rápidamente les comento que yo trabajo con el equipo acá con Julio para el Laboratorio de Políticas de Desarrollo desde el año 2015 más o menos, y también desde el mismo año soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. El año pasado tuve la suerte de doctorarme de forma virtual y bueno, mi tesis se basó en el tema del espacio público y es lo que les vengo a contar acá un poco brevemente. Algunas ideas sobre todo muchas cosas también no las deben saber, pero bueno, a manera de repaso o a manera de algo que les pueda servir de insumo particular para el desarrollo de los planes y también para, bueno, al final de la charla dejarle los links o alguna información que ustedes puedan consultar después más tranquilos y también les pueda servir. Pero bueno, la charla en realidad la dividí en 4 partes, que el principio se trata más que nada de un repaso de lo que son las potencialidades y lo que significa un poco el espacio público para la ciudad y para nosotros. La segunda parte es un poquito más técnica, referido a lo que es planificación y diseño del espacio público, hilando un poquito más fino. Y al final les quería mostrar algunos ejemplos, sobre todo de proyectos de acá y bueno, de otros lados, de Europa, de Estados Unidos, pero para que ojeen. También seguramente algunos ya los conocerán, pero bueno, a forma de repaso, o a los que no conozcan también y les interesen, después los van a poder ir buscando. En lo que refiere a las potencialidades del espacio público, me gusta a mí siempre hacer este experimento que es buscar, por ejemplo, cosas en Google y el tipo de imágenes que aparecen nos dan mucha información ya, ¿no? Porque si nosotros buscamos el nombre de cualquier ciudad, ya sea, por ejemplo, Nueva York o París o Buenos Aires, vemos que todas las imágenes que aparecen son del espacio público de la ciudad, ¿no? Y eso ya nos tiene que decir algo, nos dice que el espacio público en realidad es la cara, es lo que nos representa muchas veces frente al mundo, y bueno, eso no es poca información, ¿no? Ese es el poder o la potencialidad que tiene el espacio público para representarnos a nosotros como comunidad y también como seres humanos frente a otro. Y bueno, también tiene la potencialidad que refiere al uso diario, ¿no?, del espacio público, a lo que los ciudadanos podemos ir a disfrutar y aprovechar, a utilizar el espacio público más en nuestro día a día. De todas estas cosas, los gobiernos locales se han ido percatando y han puesto el foco más en, ya sean planes urbanos o planes particularizados, se ha ido moviendo el foco a la temática de lo que es el espacio público, sobre todo a partir del año 2000. Ciudades capitales de todo el mundo han orientado sus políticas y sus planes hacia esto, hacia una mayor cantidad de buscar una mayor cantidad de espacio verde público, de tratar de reducir lo que es el uso del automóvil o de la peatonalización de ciertas calles o ciertos espacios que lo puedan requerir. Todo esto también favorece estos procesos a lo que puede ser el turismo, ¿no? Muchas de las ciudades que son más exitosas en cuanto a turismo guardan una relación de hasta el 50% de su espacio urbano dedicado al espacio público. Para el caso, por ejemplo, también de lo que es el diseño de La Plata, el casco urbano, si lo conocen, ese es el casco urbano, está diseñado con un 42% de espacio público, entre plazas, por ejemplo, y calles, y bueno, son porcentajes muy altos, ¿no?, de suelo urbano dedicado a espacio público. Todo esto se hace porque justamente se reconoce una potencialidad y una función en lo que es el espacio público. Otra de las cosas que puede hacer el espacio público por nosotros es mejorar la salud, porque si dedicamos, por ejemplo, mayores anchos a las veredas o por ejemplo, mayores áreas de sombra y cualquier otra intervención que mejore o que le dé una comodidad al peatón, va a hacer que las personas elijan caminar, elijan trotar o elijan andar en bicicleta por esos lugares antes de utilizar lo que es el automóvil.
Hay investigaciones, de hecho, y libros enteros acerca de todas las enfermedades que se pueden prevenir a través de la incorporación de espacios verdes públicos o de espacios públicos en general, desde la reducción de la obesidad, de la contaminación del aire, de los infartos, y bueno, y todo esto lleva también a una reducción de lo que es la mortalidad, también de lo que son las enfermedades respiratorias crónicas, que bueno, son alrededor de 4 millones de personas se mueren por año en el mundo de este tipo de enfermedades. Y bueno, muchas veces nosotros nos dedicamos al diseño y nos parece por ahí que estamos alejados de todos estos temas que son de salud, pero bueno, hoy con la pandemia también vemos que el diseño del espacio público empieza a llegar a otras áreas que pensamos que por ahí no llegaba, y bueno, todo nos va llegando. Después, respecto de esto mismo, de lo que decía, de tratar de dedicar más espacio a los peatones, Salvador Rueda, en muchas de sus investigaciones, sostiene que hay ciudades que hasta el 85% del espacio público está dedicado al transporte motorizado. Y bueno, como planificadores deberíamos tratar, ¿no?, de orientar nuestras políticas hacia una prioridad peatonal y de ciclistas, lo que implicaría también para los gobiernos locales y también para las personas una reducción de los costos, ¿no? Reducir el costo de una infraestructura vehicular, reemplazarla por una peatonal o por una bicisenda. Y bueno, para las personas también significaría una reducción de costos porque no tendrían que gastar en combustible o en boletos, en todo caso, para transporte público. Bueno, respecto de esto mismo, también si lograríamos reducir lo que es el consumo de los automotores o el transporte en automotor, veríamos una reducción en lo que es la contaminación del aire. Podríamos aumentar la infraestructura verde que existe en estos espacios públicos y fomentar con eso lo que son los corredores biológicos para lo que es la avifauna urbana. Reduciríamos, bueno, las muertes por enfermedades y sobre todo también, bueno, eso, lo de reducir lo que es la cantidad de contaminación que producimos al utilizar el automóvil. Otra de las cosas que puede hacer el espacio público por nosotros es aumentar la seguridad de la ciudad, porque al tener mejores espacios públicos, las personas van a salir a utilizar esos espacios públicos, lo que va a significar mayores ojos en la calle, lo cual quiere decir que las personas van a sentirse más seguras porque siempre va a haber otras personas que las ayuden, que las estén mirando, y los delincuentes se van a sentir observados. Además, muchos estudios señalan, que se los dejo también al final, después si los quieren consultar, que bueno, que la mayor cantidad de espacios públicos, la mayor cantidad de verde, reducen lo que es la ansiedad, el estrés, y reducen los impulsos y la irritabilidad, lo cual también podría ayudar a una reducción de lo que es la delincuencia. La mejora también en los espacios públicos, también está estudiado que lo que favorece es el comercio minorista, las ventas, es decir, que si tenemos más personas caminando vamos a tener mayores ojos en la calle para las vidrieras. Entonces eso se va a tornar también en un incremento en las ventas de los locales, de los pequeños comercios de barrio y también en las centralidades. Esto, bueno, también se pudo observar fuertemente con la pandemia, ¿no? Cómo se desertificaron un poco algunos centros urbanos y cómo, bueno, fue cayendo drásticamente todo lo que es las ventas y bueno, cómo tiene el impacto esto en la economía. También lo que podemos obtener con la mejora del espacio público es el aumento del valor de la propiedad privada. Esto, bueno, también un poco lo va a tocar Julieta después cuando hable. Pero un mejor espacio público lo que va a garantizar es la accesibilidad a distintas parcelas, ya sean viviendas, comercios, empresas. Va a facilitar la movilidad para todos los que se trasladen entre esas zonas, y lo que va a garantizar también es la provisión de servicios básicos. Van a poder pasar lo que es el abastecimiento de agua y de electricidad. Todo esto va a valorizar la propiedad y bueno, esta es la última de lo que lo que son las potencialidades del espacio público. Pensé que había otra más.
Respecto de la segunda parte de la charla, lo que es la planificación y el diseño de los espacios públicos. En esta primer diapo cuento en general un poco de los parámetros que yo tomo. Lo que es la Organización de las Naciones Unidas recomienda, por ejemplo, al menos un 35% del suelo urbano dedicado a espacio público. Y bueno, advierte un poco que las ciudades que estén por debajo de ese número van a afrontar lo que son transformaciones y modernizaciones, procesos de modernización más lentos, por lo cual, bueno, se recomienda poner un poco el ojo ahí. Respecto de lo que son los distintos tipos de espacio público, yo tomo estos tres, que también son los que aparecen en el Código Urbano, el Código de Espacio Público de La Plata, publicado en 2004, está en la ordenanza. Son espacios viales y peatonales, las centralidades y los espacios verdes. Los dos primeros, bueno, tienen en común la linealidad del espacio, y se diferencian porque, bueno, por las centralidades poseen un superávit de actividades y servicios que atraen a diferentes a poblaciones del resto de la ciudad para utilizar ese superávit de actividades y servicios. Y los espacios verdes, por lo general, son espacios que morfológicamente tienen una proporción ya cuadrada o rectangular y donde predomina ya lo que es la vegetación. Según la ley 8912 se recomienda que debe existir un mínimo de 10 metros cuadrados por habitante de espacios verdes. Respecto de estos tres tipos de espacio público, sostenemos que la calle son la forma más importante del espacio público porque es lo primero que uno necesita hacer, lo primero que se hace en cualquier loteo, en cualquier expansión urbana, lo que va a garantizar el acceso a lo que son las parcelas, a la movilidad de la ciudad, y muchas veces también son las calles las que guían el crecimiento urbano de una ciudad. Entonces, por eso es clave también el porcentaje de redes viales que existen en un suelo urbano. Existen estudios, por ejemplo, este que puse acá de la ciudad de Mendoza es del año 2017, y lo que estudiaron fue que por la relación entre la densidad poblacional y el ancho de la calle. Estudiaron que para una manzana de 40 metros de ancho, sin modificar el ancho de la manzana, solo modificando el ancho de la calle, podían cambiar la densidad, aumentando alrededor de 9 metros el ancho de la calle, pasando de 10 metros a 19 metros de ancho, la densidad aumentaba de 80 a 395 habitantes por hectárea, por ejemplo. Entonces, este tipo de estudios, también que son locales, está bueno consultarlos, verlos, porque sí, a veces son cosas que resultan hasta determinantes en un plan urbano. Realmente nos pueden cambiar muchas veces la visión de lo que estamos pensando y nos pueden hacer un gran aporte, porque muchas veces a veces desde el desconocimiento o a veces de tratar de optimizar otras funciones, uno dice, no, bueno, no le voy a dedicar espacio a la calle, voy a reducir la calle al mínimo, y bueno, al final no, si nos ponemos por ahí a pensarlo de otra forma, hasta puede que una calle más ancha nos sirva y nos permita acumular más funciones de las que pensábamos en un principio. Yo estos porcentajes los utilicé también, bueno, para mi tesis que les comentaba del año pasado, que pude evaluar para el caso de La Plata la calidad del espacio público y la cantidad. Respecto de la calidad de estos tres tipos, de espacio verde, centralidad y espacio vial, me dio que alrededor del 63% de los espacios públicos que analicé presentaban una calidad mala. Y respecto de la cantidad del espacio público, lo que me dieron los resultados es que solamente lo que era el casco fundacional de la ciudad cumplía con el porcentaje superior al 35%, que era el recomendado. El resto de las zonas urbanas no llegaban ni al 20% más o menos de espacio público. Entonces vemos, bueno, también la diferencia que se presenta entre lo que es la periferia, ¿no?, y lo que es la zona central de la ciudad. Muchas veces son hasta ciudades completamente diferentes. Bueno, más en el caso de La Plata, obviamente que está muy marcada la diferencia entre lo que es el casco y la periferia. En la tesis también lo que pude
explorar un poco fue ciertas estrategias que utilizan otros países. Por ejemplo, este es el caso de Nueva York. Existe una figura legal que se llaman POPs, que son Privately Owned Public Spaces, es decir, que son espacios públicos, pero que son de propiedad privada. Entonces, lo que hace el gobierno local es, a través de regulaciones de zonificación y de premios, les brinda una mayor altura, por ejemplo, o excepciones al código a los propietarios, a cambio, por ejemplo, de un área en planta baja o una terraza, de las que son responsables los propietarios de mantener y de abrir al público en general. Entonces, con esto, la ciudad se fue dotando de una cantidad interesante de espacios públicos de propiedad privada. Hay incluso un mapita interactivo en donde se puede consultar cuáles son estos espacios y que son, bueno, libres para la utilización de los ciudadanos y de los turistas, bueno, también. Entonces es interesante ver, bueno, ciertas formas en las que nos podemos ir por ahí dotando nosotros también de encontrar la forma, porque muchas veces ya en la tierra fiscal, tanto de provincia como de municipio, muchas veces es escasa, y bueno, ir explorando otras figuras, ¿no?, que se puedan incorporar. Esta es la diapositiva que al principio les decía que le robé a Juli de la teórica que dio en la cátedra la semana pasada, creo que fue. Estos son todos instrumentos urbanísticos de los cuales ya disponemos acá en Argentina, que existen y que muchas veces no se utilizan, pero que bueno, pueden estar dedicados, ¿no?, a, bueno, ya sea adquirir suelo urbano, a movilizar, a administrar o a planificar. Entonces, con cualquiera de estos recursos nosotros vamos a poder obtener suelo para la utilización de lo que el municipio considere, o podemos grabar sueltos, por ejemplo, los solados que estén desutilizados, o podemos obtener recursos también económicos para, bueno, para destinar también a donde el municipio considere apropiado. Todas estas son herramientas que se pueden utilizar y que ya existen. Por último, lo que les quería contar de lo que es diseño, antes de entrar a lo que son los ejemplos, es un poco del diseño de espacio público orientado a las personas. Capaz ustedes no se dedican, bueno, por ahí a la parte de lo que es más fina de diseño. También esto es algo que me gusta mucho del tema de lo que es espacio público, porque nos permite ir desde lo más urbano, lo más hasta regional, y lo podés bajar hasta casi un detalle constructivo. A mí me gusta mucho eso del tema, te permite ir y venir, está bueno. Pero bueno, todo esto no está de más repasarlo, no está de más que lo sepan para cuando lo necesiten usar. Yo sobre este tema del espacio público orientado a las personas tomo mucho lo que es el teórico, bueno, teórico, y bueno, también tiene un estudio con su esposa que es psicóloga, Jan Gehl, no sé si lo conocen, después también les dejo el link, pero bueno, él viene trabajando en Copenhague y bueno, en otras partes del mundo sobre lo que es espacio público y diseño orientado a las personas. La tesis de él se llama La vida entre los edificios, porque refiere, bueno, a esto, al espacio público, ¿no? Y que una ciudad que solamente tiene viviendas, edificios, en entremedio no sucede nada. También ligado, bueno, mucho a la crítica de lo que era la arquitectura moderna en ese momento. Él su tesis la escribió en la década del 70. Y bueno, lo que postula desde ese entonces y hasta ahora con todos sus trabajos es que, bueno, que las personas son atraídas por otras personas, que prefieren estar donde están otros, que las nuevas actividades empiezan donde ya hay otras que están sucediendo, y lo que es necesario para los urbanistas y los que nos dedicamos al diseño de estas áreas es empezar a orientar estos espacios a las personas, y bueno, y no tanto al automóvil como es lo que viene un poco pasando y como señalan también otros teóricos como Rueda o como otros. Él dice que cualquier disposición de los elementos que nosotros tengamos va a producir un efecto en las personas, va a producir una inhibición, por ejemplo, en el contacto humano, o va a fomentar el contacto entre distintos seres humanos. Entonces, por ejemplo, un muro o la existencia o no existencia de un muro va a producir o no un acercamiento. El tipo de la velocidad a la que nos desplacemos va a producir que nosotros tengamos contacto, por ejemplo, con un cartel, con un comercio, con otras personas, en base si estamos circulando, por ejemplo, en un automóvil o estamos circulando a pie.
un desnivel nos va a marcar una distancia con el otro, o no las va a marcar en el caso de que no exista, y que bueno, todo lo que es el diseño de espacio público debería tener presente que todos estos elementos van a ir modificando la forma en que las personas se van a comportar y la forma en las que van a interactuar entre sí. Este es un ejemplo, por ejemplo, sencillo de lo que es una calle compartida, en donde el nivel de vereda y el nivel de calle son el mismo nivel y donde se marca así la priorización un poco de lo que es el peatón frente al uso del automóvil, y que va a ir haciendo que los automóviles a la vez circulen a una menor velocidad. El primero que quería mostrar, que quizá también ya lo conozcan, es el del año 2007-2009, que hizo el estudio de Gehl para la calle central de lo que es Nueva York. Y bueno, como pudimos ver, la estrategia central de la intervención se basó en recuperar el espacio peatonal, ¿no? Básicamente fue eso, y en incorporar algún que otro mobiliario urbano, pero desplazando sobre todo lo que era el uso del automóvil y del transporte público. Y lo que se logró fue, es evidente en la fotografía, una recuperación de lo que es el espacio público al servicio de los ciudadanos y de los turistas, ¿no? Este es otro ejemplo que es en Santiago de Chile, una calle que se llama Paseo Bandera, que al principio fue una prueba piloto de hacer esta intervención también artística y de dejarla por un tiempo, pero bueno, en realidad la comunidad se organizó, a todos les gustó cómo funcionaba la calle peatonal, porque antes venían circulando normalmente los automóviles, y bueno, al final terminó de experimento a quedarse. Esto mismo también del estudio de Gehl en lo que es Panamá. En este caso son una intervención financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, y vemos que siempre se siguen las intervenciones con los mismos elementos claves, ¿no? Con lo que es recuperación del espacio peatonal, el mobiliario urbano, y bueno, una muy buena señalización de lo que son, en este caso, los cruces peatonales, por ejemplo, en la parte que sí hay circulación del automóvil. En Argentina también trabajó un poco el estudio de Gehl en la zona de Diagonal Norte. También tienen trabajos que fueron para la Villa 31. Podemos ver también las fotos de lo que es el antes y el después de la intervención. En Mar del Plata también tienen. Después les quería comentar un poco lo que es la idea de las supermanzanas, que ya tiene algunos años, pero lo que se fue avanzando fue en una aplicación también más práctica. Y bueno, estas supermanzanas son las que propone Rueda, que se basan en células que son más o menos de entre 400 y 500 metros de lado, y toman esta medida porque es más o menos la cantidad de tiempo que uno tarda en atravesar la célula de manera peatonal. Entonces lo que proponen es tomar una serie de manzanas y enviar lo que es el tráfico automotor solamente por lo que es el contorno, dejando todo el interior para lo que es lo peatonal, y para algunos usos como pueden ser usos especiales como cargas o ambulancias, pero siempre manteniendo el interior en zonas de espacios viales de un máximo de 10 kilómetros por hora. La estructura de estas supermanzanas se pueden ver en planta de esta forma, o sea, cómo empiezan a tomar valor lo que son las calles en verde, que serían la circulación automotor normal. Dentro de la célula lo que se produce es una calle que va a tener un solo carril para lo que es automotor, y el resto va a estar dedicado a lo que es espacio peatonal, todo lo que es verde. En este caso, lo que se gana es una superficie enorme para lo que es el uso del peatón o actividades nuevas que se quieran proponer. Esta sería, por ejemplo, una de estas ideas materializada, en Europa, ¿no? Pero, también una de las quejas que tuvieron los vecinos respecto de este tema fue que en las zonas que no eran tan centrales y se habían aplicado, porque se llevaron a cabo estas células,
era que, además de la incomodidad quizá de los que viven en auto y querían llegar con el auto a su casa, era que reportaban un aumento de lo que era la inseguridad, porque al haber también tanto espacio peatonal, no se lograba llenar, sobre todo en lo que eran las partes no centrales de la ciudad, ¿no? Quizá las que están más alejadas, y bueno, producía también una sensación de inseguridad por parte de los que transitaban por estos lugares. Pero bueno, todos estos ejemplos están buenos para conocerlos, ¿no? Y ver cómo fueron funcionando en distintos lugares. En Argentina, cosas que se han aplicado, por ejemplo, en Córdoba o en Buenos Aires, son las zonas 30, por ejemplo, en lo que es el microcentro o en algunos sectores de Córdoba, la delimitación de ciertas áreas o de ciertas calles en donde la circulación máxima vehicular es de 30 kilómetros por hora. Y bueno, con eso también se logra una cierta burbuja para que los peatones circulen con mayor seguridad, si se quiere, y bueno, poner un poco de restricción a lo que es la circulación automotor, sin llegar bueno, a una prohibición o algo un poco más extremo. Lo que son las áreas centrales también se ve, estos son dos casos de La Plata, en la avenida 51 y en calle 12, la estrategia, como les comentaba, de lo que es la unificación de solado entre lo que es el automotor y el peatón, y también otra estrategia que es el ensanchamiento de esquina. Las dos están ejecutadas ya. El caso de ensanchamiento de esquina lo que hace es conservar la tradición, división entre lo que es la calle asfaltada y la vereda, pero se logra conquistar un poco más de espacio peatonal a través de este ensanchamiento de las esquinas. En este caso, por ejemplo, yo realicé la medición de una esquina y con esta intervención, por ejemplo, se ganaban 180 metros por esquina para mejor circulación peatonal y para, bueno, restringir un poco el vehículo. Otro de las intervenciones que se puede realizar es esta también en Córdoba, que son la incorporación de espacios, por ejemplo, tipo parklet en espacios de estacionamiento, donde se pueden incluir ya sea bicicleteros o maceteros para mayor arbolado o vegetación, o también espacios de uso. Y bueno, con esto terminaríamos los ejemplos de lo que son los espacios viales y centralidades, que bueno, les dejo un punteo como para manera de repaso también de lo que haría que una calle sea un espacio de alta calidad, sobre todo centrarse en lo que es las veredas amplias, y mayor superficie para el peatón, y bueno, lo que se pueda de lograr mayor calidad con lo que es la iluminación y también con el mobiliario urbano. Respecto del espacio verde, que sería el último tipo de espacio público, la diferencia central es que, bueno, como dijimos, va a tener una predominancia de lo que es la vegetación en estos espacios, y bueno, ya las proporciones y los tamaños de los espacios son a veces mucho más grandes. Y bueno, quería comentar que, bueno, que como al ser más grandes también nos permite jugar también, ¿no?, con otros elementos que en la calle, ya sea por cuestiones de movilidad o por accesibilidad, no se pueden incorporar, pero que en los espacios verdes sí. Ya vamos a poder incorporar a veces el agua, vamos a poder tener un tamaño de vegetación muchas veces mucho más grande que en una calle, porque bueno, lo que es el arbolado urbano en un espacio vial también tiene que estar de alguna forma controlado por un tema de visibilidad y por un tema de que no rompa muchas veces el asfalto o la vereda, pero bueno, en el espacio verde ya todo esto va tomando otra forma bueno, por la calidad y por las características mismas de estos espacios. Un teórico que es acá, como les dejo, que es Appleton, señalaba, por ejemplo, que las personas las comparaba que se relacionan con el entorno urbano o el entorno que percibimos, en este caso con el espacio público, de la misma manera que un animal se relacionaba con el hábitat. Entonces, que iban a preferir las personas mismas una abundancia de vegetación, porque eso iba a significar lo que era la comida, la supervivencia, que iban a preferir también ver agua, por eso nos causa muchas veces mucho disfrute ver estos elementos,
porque están ligados a lo que es la supervivencia misma humana. Y bueno, nos comentaba un poco eso. Todos estos son los elementos con los que vamos a diseñar el espacio verde. Los espacios verdes como parques o plazas existen desde hace muchísimo tiempo, hay muchísimas corrientes, muchísimos estilos, estos como pueden ser el caso del Central Park, que toma, bueno, un poco la idea del parque inglés paisajista de hace muchos, muchos años, que bueno, también lo deben conocer. Están otros como los que propone un poco ya más de la época moderna, el Burle Marx en Río de Janeiro, donde van tomando también elementos del muralismo, de la escultura, de la pintura, donde van apareciendo también grandes macizos vegetales, como les decía, a diferencia de lo que son las calles, que no podemos también introducir tanta vegetación. Y bueno, más en la actualidad, les puse dos ejemplos, uno de Francia y otro de Argentina, que son del mismo año, en donde podemos ver un poco lo que son las tendencias, las últimas, ¿no? Este tipo de parques surge muchas veces en espacios en desuso, en lo que se trata de reutilizar ya sea, en el caso nuestro, ex estaciones de tren, o en el caso de ellos, este es un lugar donde funcionaba una industria y dejó de funcionar, entonces lo vuelven a aprovechar como espacio verde. Y bueno, la tendencia al uso también de lo que es la vegetación local, la flora nativa, por un tema también de optimización de recursos, bajar el mantenimiento de todos estos árboles, plantas y arbustos que introduzcamos en el diseño, también por una cuestión económica, ¿no? Y por una cuestión de practicidad, para no tener que estar todo el tiempo ya regando un árbol que por ahí necesita más agua de la que el clima mismo le está dando. Entonces, si ya trabajamos con flora autóctona, flora que es de ese lugar, nos vamos a ahorrar un montón de problemas en ese sentido, en el sentido de mantenimiento, de estar pendientes de lo que ese árbol o esa planta necesite. En este caso, en este parque, se trabaja también como con la idea del agua, ¿no? De qué pasa cuando el río crece, cuáles son las zonas del parque que quedaban inundadas y cuáles no, cuando hay un exceso de lluvia. El parque funcionaba también como, bueno, como reservorio. Y bueno, la estética ya es mucho más, vemos que cambió drásticamente de lo que son los diseños del siglo pasado, sino que es mucho más naturalista, un estilo más silvestre, donde toda esta flora autóctona se empieza a ver como más al natural, ¿no? Y este es un caso del mismo año en el que está en Ciudad de Buenos Aires, que es el Parque de la Estación, que se empezó a construir en 2017, y también se trata de la misma forma de la refuncionalización de un espacio en desuso, en este caso es de una estación de tren, y se usa también de la misma forma lo que es la vegetación local, y bueno, se incluyen también desde el diseño del parque, también procesos comunitarios de participación, donde los vecinos se juntaron a conocer y a plantar las mismas plantas que van a estar ahí en el parque. Y bueno, hoy está muy lindo también. Si algún día van a la capital y quieren pasar. Y por último, bueno, estos últimos ejemplos me dieron un poco pie para este último tema que les quería mencionar un poco hacia el pasar, pero no quería dejar de mencionarlo porque es súper importante para el espacio público, que es el tema del arbolado. Con el arbolado podemos tener más o menos estos dos problemas. Una es la falta de arbolado, como vemos en las imágenes de arriba, estas son todas de La Plata. Y otro tema que podemos tener es la destrucción misma del arbolado. Muchas veces por encargar las tareas de poda a personas que no están capacitadas para llevar adelante esas tareas, y terminan en una destrucción y muerte de ejemplares que pueden tener muchos años y que, como ya vimos al principio, traen muchos beneficios a la ciudad. Para eso es importante respetar, ¿no?, las épocas de poda en los meses que está recomendado podar, y después, bueno, tratar de asegurarnos de que las personas que vayan a realizar esas tareas estén de alguna forma capacitadas para no terminar arruinando un ejemplar de árbol que va a terminar muchísimos años en volver a crecer, y que no es lo mismo el beneficio que va a prestar un árbol que tiene 50 años que un árbol recién plantado, ¿no? Obviamente por la cantidad de follaje que tiene. Bueno, prestan muchísimos servicios tanto a la ciudad como al ambiente. Las hojas, por ejemplo, retienen el agua de lluvia,
bueno, hacen todo el proceso de fotosíntesis y de retención de contaminantes del aire. Van a producir, bueno, también una mejora estética. Las áreas de sombra van a alargar la vida del asfalto, del pavimento, y tienen, bueno, innumerables beneficios que, bueno, también después si les interesan los pueden ver. De este tema del arbolado urbano, también las ciudades se percataron ya hace un tiempito y empezaron a elaborar lo que era la cartografía de cada uno de los árboles que tenía la ciudad. Yo pude también durante mi tesis realizar el relevamiento de lo que era el arbolado de la ciudad de La Plata solamente en avenidas, pero bueno, lo fui clasificando también en lo que eran las distintas magnitudes de las especies según la altura. Y bueno, vamos a ver también que, por ejemplo, una cosa va a ser elegir una especie arbórea para lo que es una calle, una vía, según el tipo de ancho que tenga esa vía, pero seguramente no elijamos una especie de primera magnitud para una calle que tiene 10 metros de ancho. No vamos a plantar un plátano que puede crecer hasta 50 metros de copa, si no nos da el ancho de esa calle, ¿no? Bueno, todas estas cosas tienen que empezar de alguna forma a ir constatándose, ¿no? En el espacio público. Digo, en nuestra ciudad lamentablemente pasa que vemos especies que no corresponden, que las vemos plantadas en lugares donde ya no van a poder crecer, que el municipio mismo las planta y bueno, son cosas que tenemos desde el lugar que nos toque cada uno, ya sea de planificadores o de ciudadanos, ir tratando de sobrellevar de alguna manera para que podamos ir mejorando. También desde la gente muchas veces existe una falta de concientización, mucha gente tira también cemento a lo que son las raíces de los árboles y eso hace que se asfixien y que rompan aún más la vereda. Entonces toda esta serie de cosas y que va a haber que ir revisándolas, ya sea a través de capacitaciones para el municipio, para los encargados de la poda, pero bueno, son temas que para el espacio público son muy importantes y para la ciudad también, y tenemos que comprometernos en revisarlos. Entonces, esto es la última diapo acerca del espacio verde, un punteo de las cosas que harían que sean de mayor calidad. Y bueno, creo que acá están los documentos y las páginas para que puedan consultar alguna de toda esta información. Y nada más. Muchas gracias. Espero que les haya servido, les haya gustado.